Vamos a seguir sacando las dudas, muchachos. Vamos a continuar con el problema. El primer problema de la siguiente hojita. ¿Sí? Nos dice el problema que calculemos. Es el problema número 1 de la siguiente hoja. Nos dice que encontremos la probabilidad de que caiga 8 o menos. Fíjense bien, que la suma sea 8 o menos al lanzar dos dados, ¿sí? Al lanzar dos dados. Sabemos que la fórmula de probabilidad es E o H entre N. Híjole, bueno, no sé si le vayamos a entender ahí, es la E, ¿sí? Es E entre N. Ya sabemos que es E entre N. Bien, sabemos también que N es el número total de posibilidades que hay del evento. El evento es lanzar dos dados. Al lanzar dos dados, muchachos, puede ser que en el primero nos salga 1 y en el otro también 1, o bien 1, 2, o bien 1, 3, 1, 4, 1, 5 o 1, 6. Aquí tenemos 6 posibilidades. Bien, es posible también que nos caiga 2 el primer dado y 1 el segundo, o bien 2, 2, o bien 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, y aquí tendremos otras 6 posibilidades, ¿ok? Bien, o que nos caiga 3 en el primero y 1 en el segundo, o bien 3 en el primero y 2 en el segundo, o bien 3, 3, o 3, 4, 3, 5, y 3, 6, y aquí tendremos otras 6, o bien con el 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, y ahí tendremos otros 6, o bien con el 5 podría ser 5, 1, 5, 2, 5, 3, y así sucesivamente, o bien con el 6, 6, 1, 6, 2, y así sucesivamente. Entonces, fíjense cómo en total la N, lo que vale es N es igual a 36. Esas son todas las posibilidades que tenemos al lanzar dos dados. Bien, entonces, ¿cuánto vale E? Si E dijimos que se refiere al número de posibilidades de lo que nos están preguntando, es decir, la E son el número de posibilidades de que caiga 8 o menos, 8 o menos. Es decir, aquí todos, muchachos, toda la suma de esto nos dan 8 o menos de 8. Aquí también nos dan 8 o menos. 6 más 2 son 8 y todos los demás dan menos. Pero en el que sigue, únicamente de aquí para acá. Y en el otro, nada más los que anoté. Y el otro, nada más los que anoté. Y así en el otro estos. En total entonces tendremos 6 y estos 6 son 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26. En total la E entonces corresponde a 26. ¿Sí? Recuerden, N es el espacio muestral. Todo el número de posibilidades que hay al lanzar dos dados son 36 posibilidades. Pero la E, que la suma de esos dos dados nos dé 8 o menos, entonces tenemos todos esos que dijimos que son 26, y entonces la probabilidad aquí será de 26 entre 36, 26 entre 36. Nuestra calculadora nada más dividimos 26 entre 36, 26 entre 36, y esto nos da punto 72, y el 2 es periódico. Recuerden que periódico significa que se repite hasta el infinito. Y si esto lo multiplicamos por 100, pues entonces nos quedará que la probabilidad es de 72.22%, 22 periódico. Esa es la probabilidad y ese es el ejercicio número 1 de la hojita número 2, muchachos. Bien, vamos a continuar con el problema número 2. De esa misma hojita, el problema número 2. Dice, la probabilidad de que el número sea par.
probabilidad de número par, al escoger una carta, número par, una carta desde el 11 hasta el 40. Hay 30 cartas numeradas, ¿sí? Del 1 al 40, y la probabilidad de que al escoger una carta de ahí salga número par. Ya sabemos que nuestra fórmula es E entre N, y entonces N, muchachos, pues serán todas las cartas que hay, que son del 11 al 20 son 10, del 21 al 30 son otras 10, y del 31 al 40 son otras 10, es decir, en total 30. Y E, recuerden que se refiere al número de posibilidades de que nos preguntan, de que sea un número par, es decir, de que nos salga el 12, o bien 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 y 40. Todas esas son las posibilidades. En total son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y esta son 15. Entonces, la probabilidad de que el número sea par, la probabilidad de que el número sea par, le voy a poner par, es E, que son 15 entre 30, es decir, la mitad, que es 0.5, y al multiplicarlo por 100 nos dará 50%. Y entonces, muchachos, la probabilidad, ese fue el inciso A, ¿sí? El inciso B nos pide la probabilidad de que ese número sea impar. En lugar de ser entonces 12, 14, van a ser nones, es decir, 11, 13, 15, 17, 19, 21, etc. Bien, si la probabilidad de que caiga número par es de 50%, entonces lógicamente que la probabilidad para que sea el número impar, pues va a ser el otro 50%. Ustedes lo pueden hacer. Dijimos que n es 30, y entonces E correspondería 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 y 39, que en total son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y ese 15, entonces la mitad, ¿sí? 15 entre 30 y serían los números impares. Y el inciso C de ese problema número 2 es cuál es la probabilidad de que el número sea primo. Y entonces esto será E entre N, y ya sabemos nosotros que N es 30, todos los números o las cartas numeradas del 11 al 40, y entonces corresponderá números primos. Recuerden que el 1 no se considera primo, el 2 sí es primo porque únicamente es divisible entre sí mismo y el 1, entre ningún otro número más. El 3 también solamente es divisible entre sí mismo y entre el 1, ningún otro. Entonces, entre ningún otro, entonces sí es divisible. El 4 es divisible entre sí mismo, entre 1, pero también entre 2, entonces no es primo. Recuerden que deben ser divisibles únicamente entre sí mismos y el 1. Como el 5, nada más puede ser divisible entre sí mismo y el 1. Pero el 6, muchachos, ese no, porque aparte es divisible entre 2 y entre 3, para que nos dé número par, ¿sí? Pero el 7 sí, el 8 no, porque es divisible entre 2 y entre 4 aparte, entonces no es. El 9 tampoco es primo, porque es divisible aparte entre 3. El 10 tampoco es primo, porque aparte es divisible entre 5 y entre 2. El 11 sí es primo, únicamente puede ser divisible, es divisible entre él mismo y entre el 1. Pero el 12 no, porque es divisible entre 6, entre 2, entre 4 y entre 3. Entonces no. El 13 sí.
El 14 no, porque es divisible entre 7 y entre 2. El 15 tampoco, porque es divisible entre 5 y entre 3. El 16 tampoco, porque es divisible entre 4, entre 8 y entre 2. El 17 sí, el 19 también. El 20 no, porque es divisible entre 10, entre 2, entre 5, entre 4. El 21 tampoco, porque aparte es divisible entre 7 y entre 3. El 22 tampoco, porque es divisible entre 2 y entre 11. Pero el 23 sí. El 24 no, porque es divisible entre 8, entre 3, entre 6, entre 4, entre 12 y entre 2. El 25 tampoco, porque aparte es divisible entre 5. El 26 tampoco, porque es divisible entre 13 y entre 2. 13 por 2 es 26. El 27 tampoco, muchachos, porque es divisible entre 9 y entre 3. El 28 tampoco, porque es divisible entre 14 y entre 2 y entre 7 y entre 4. El 29 sí. El 30 no, porque es divisible entre 6 y entre 3 y entre 10 y entre 3. 16 no, 10 y 3, 6 y 5. El 31 sí. El 32 no, porque es divisible entre 16 y entre 2. El 33 no, porque es divisible entre 11 y entre 3. 11 por 3, 33. El 34 no, porque 17 por 2 son 34. El 35 no, porque 7 por 5 es 35. El 36 tampoco, porque es divisible entre 18 y entre 2. El 37 sí. El 38 no, porque es divisible entre 19 y entre 2. El 39 sí. Sí, ¿verdad? No, porque es divisible entre 13 y entre 3. 13 por 3 nos da 39. Y el 40, pues menos, es divisible entre 10 y entre 4, entre 5 y entre 8. Entonces, para que el número sea primo, tenemos posibilidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y este 12. ¿Ok? 12, entonces la probabilidad de que el número sacado sea primo es de 12 entre 30. Aquí es primo, de que sea número primo. Y entonces será 12 entre 30 es 0.4, es decir, 40% si multiplicamos por 100. 40%. Y ese, muchachos, fue el ejercicio número 2. Entonces, vayamos en el siguiente video, para que no nos quede tan largo. Vayamos con el problema 3. Yo creo que lo resuelven ustedes fácilmente. El 4 también. Vayamos con el problema 5. A ver. Ok. Gracias.